Bueno, continuando con lo que sería temas de la clase de 3 y 4, les había comentado lo que es longitud de arco. Lo siguiente que se van a encontrar es algún ejercicio que plantea algunas cuestiones a resolver sobre polígonos regulares, ángulo central e interior del polígono regular. Bien, yo como les decía siempre presupongo en mis clases que ustedes no saben nada, que son todos temas nuevos y si lo saben mejor, es como recordarlo, repasarlo. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es un polígono regular? ¿Sí? Polígono claramente sería una figura que tiene muchos lados, por eso es el antefijo este de poli. Que sea regular es una exigencia que va sobre los lados. Acá, por ejemplo, tenemos un dibujo que es un polígono regular, uno de los más sencillos que se me puede ocurrir, aparte de un triángulo. En este caso es una figura de 4 lados, el nombre es cuadrado. ¿Y es un polígono? Sí, porque tiene muchos lados. ¿Y es regular? Sí, porque yo lo hice de manera tal que todos los lados midan lo mismo. ¿Sí? En este caso de acá abajo, ¿podemos clasificar esta figura como un polígono? Sí, porque tiene también sus 4 lados, o podría tener más, pero el problema es que no hay dos que midan lo mismo, con lo cual es un polígono irregular. Este queda fuera del interés de esta parte de la materia. Entonces, vamos a tomar algunos componentes dentro de lo que es un polígono regular. Insisto, esto es solo un ejemplo de un cuadrado, pero podríamos hablar de polígonos regulares de más lados. ¿Sí? Empecemos por este que es sencillo. Fíjense, si uno traza las diagonales que están acá, podemos observar un ángulo de interés que es este, el alfa, que es un ángulo central, lo mismo que veíamos en longitud de arco cuando nos referíamos a un arco de circunferencia y le apuntábamos al ángulo ese que estaba en el centro. Entonces, alfa, ese que está acá, va a ser lo que llamamos ángulo central. Podría ser también este de acá arriba, este de acá y este de acá, con lo cual tenemos 4 ángulos centrales iguales. Y beta, que es la unión de esos dos lados consecutivos, se le llama ángulo interior. ¿Sí? En el práctico le van a aparecer consultas de tipo cuánto mide el ángulo central y el ángulo interior de un polígono de 10 lados, de 11, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto medirá el alfa que está acá? El ángulo central. Bueno, eso no es una pregunta muy complicada, porque fíjense, si yo pienso en toda la vuelta completa, ¿cuántos grados va a tener? Y 360 grados. Entonces lo único que tengo que hacer para calcular este alfa que está acá es dividirlo por la cantidad de lados o de cantidad de ángulos centrales que tengo. 360 dividido 4 es 90 y fíjense que a la vista parece un ángulo de 90 grados. Si bien está inclinado, es un ángulo recto. Para calcular el ángulo beta, eso se los dejo un poco más como desafío para el práctico y en todo caso en las clases de consulta lo vamos a ir despejando, pero básicamente ustedes se tienen que imaginar primero para trabajar con uno de estos triángulos y calcular la mitad de un beta y después lo multiplicaremos por 2. ¿Sí? Hay una propiedad importante de los triángulos que ustedes tienen que tener en cuenta y es que, vamos a anotarla acá, propiedad de triángulos, es que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Siempre. Esto es algo que se veía en la escuela primaria, probablemente en alguno de los primeros cursos de la secundaria, pero siempre que en un triángulo sumamos los ángulos interiores, ¿sí? Este es un triángulo dibujado muy en mano alzada, me refiero a este ángulo más este ángulo más este ángulo, los ángulos que están adentro, siempre la suma es 180. Entonces, el cálculo de beta, que vamos a pensarlo como la mitad, que es este pedacito que está acá, que va a ser simétrico a este que está acá, va a haber que plantearlo en términos de esta ecuación que está acá. Teniendo el alfa, ¿cómo hacemos para calcular estos dos? Sabiendo que la suma total es 180 grados. Bien, chicos, cultura general a tener en cuenta. Cuando hablamos de polígonos regulares, le vamos a poner nombres específicos a cada uno según la cantidad de lados.
Por ejemplo, clasificación, esto lo pueden ver en internet también. Si hablamos de un polígono regular de 3 lados, obviamente hablamos de un triángulo, que en ese caso, si es regular, sería equilátero. No sé si se acuerdan que hay otro tipo de triángulos, escaleno, isósceles, etc. Y después clasificados según sus ángulos también. 4 lados es el cuadrado, un cuadrilátero de 4 lados se llama cuadrado. De 5 lados se llama pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 heptágono, el de 8 octógono, el de 9 eneágono, el de 10 decágono, y así podríamos seguir un decágono, etcétera, si tuviera más de 10 lados. Entonces, para ir cerrando un poco la idea de este concepto que les estoy dando acá, de combinar lo que son polígonos regulares con ángulos centrales e interiores. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan, ¿cuánto medirá el ángulo central de un hexágono? Bueno, un hexágono, venimos a esta clasificación, o si me lo acuerdo de memoria mejor, es un polígono regular de 6 lados. Si ustedes me aceptan este dibujo hecho a mano alzada, tengan en cuenta que es una figura de análisis, no es correcta porque yo tendría que haber hecho una construcción más exacta para que todos los 6 lados sean lo mismo, ¿no? Pero bueno, a modo de análisis, digamos, ¿no? Si esto fuera un hexágono regular y me preguntan cuánto medirá el ángulo central, lo que me están preguntando es cuánto mide el alfa. Y si me preguntan cuánto mide el interior, lo que me están preguntando es cuánto mide el beta, que sería el ángulo formado por 2 lados consecutivos. Bien, entonces, pregunta, ¿cuánto mide alfa? Esa es la respuesta más rápida que yo puedo dar. Fíjense, si yo estoy hablando de un hexágono, el dato de los 6 lados es clave, porque ¿cuántos ángulos centrales voy a tener? Y exactamente uno por cada lado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo sé que la vuelta completa son 360 grados, como lo dijimos recién, lo único que tengo que hacer es dividirlo por 6 para saber cuánto mide ese ángulo central. Cuenta muy sencilla, en este caso nos da exacto 60 grados. ¿Sí? El cálculo de beta, nuevamente, como les decía, lo vamos a dejar como desafío y hasta donde puedan intentarlo ustedes, teniendo en cuenta esta propiedad que les había mencionado de suma de ángulos interiores de un triángulo y trabajando con uno de esos un solo triangulito de los que están acá. Y si no sale, lo vemos en las consultas del jueves, no hay ningún problema. Pero un poco la idea era dejarles alguna propuesta como para que se metan en tema y hagan un poco el esfuerzo y el desafío de ver si lo pueden calcular. Entonces, resumiendo, chicos, ¿qué vimos hasta ahora de las clases 3 y 4? En el video 1, lo que es la longitud de un arco en función de su radio, ¿sí? Y en función de su ángulo central. Y en el video 2, que es el que estamos grabando ahora, introducimos o recordamos la idea de polígonos regulares y lo combinamos con esto de ángulos centrales e interiores. Ejemplo de un polígono regular sencillo para que puedan ubicar a qué llamamos ángulo central y ángulo interior. ¿Cómo se calculan? ¿Sí? Es la división de 360 dividido la cantidad de lados. Clasificación de polígonos regulares y un ejemplo de cómo calcular el central. Les dejo el desafío entonces de cómo calcular el interior.